Gracias, señor presidente. El tema de mi exposición se llama Pandemia Oculta. Hoy nos vamos a referir a los hechos acontecidos en los últimos meses. Varios sucesos nos conmocionaron: atentados contra unidades del Ministerio del Interior, asaltos a efectivos con el propósito de robarles sus armas, copamientos de unidades militares con el asesinato de 3 infantes de Marina, redes de prostitución infantil y explotación sexual de menores, y la peor pandemia, los femicidios e infanticidios. Sobre los 3 asesinatos de los infantes de Marina, el presidente declaró 2 días de duelo nacional, envió sus condolencias a la familia de los infantes de Marina y asistió a sus funerales. Ni el presidente ni el ministro dijeron una palabra sobre las mujeres y los niños asesinados. No hubo condolencias para las familias destrozadas, no hubo promesas de impedir más femicidios e infanticidios. Desde enero hasta el 30 de abril se cometieron 117 femicidios. Una encuesta gubernamental realizada en el 2019 y publicada en abril resulta desoladora. 76,7% de las mujeres dijeron haber experimentado violencia de género a lo largo de su vida y 47% dijeron haberlo sufrido de sus parejas o exparejas. Sobre el tema, el 24 de marzo, el diario La República publicaba: este lunes el presidente Luis Lacalle Pou respondió en conferencia de prensa que los femicidios son un efecto colateral lamentable. Lamentable las medidas de confinamiento tomadas para prevenir la propagación del COVID-19. La pregunta realizada por la periodista era clara: ¿qué está haciendo el gobierno para tratar de enfocar ese punto, aumento de los femicidios, que es bastante complejo? La respuesta también lo fue: no se han tomado medidas, porque el creciente asesinato de mujeres no es un problema de prioridad para el gobierno. El presidente podría haber respondido de otra forma para salir del paso, pero prefirió la sinceridad secas: no se hará nada. Tras la interrogante, lo primero que hace es nombrar a la vicepresidenta Beatriz Argimón, reafirmando la falsa pero bien patriarcal idea de que los asuntos referentes al género le conciernen a las mujeres, y luego llevan el problema al plano de costo-beneficios y a los ademanes. Simulando una balanza, le compara a la afirmación: el bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va de una manera, se nos va de varias, y en ese sentido tenemos que ser equilibrados. Ninguna cifra, ninguna investigación o declaración de organismos internacionales parecen ser suficientes para que el Estado demuestre voluntad política real a través de recursos jurídicos y materiales para frenar el poner a consideración. Muy por el contrario, al poner a consideración la LUC, creció nuestra preocupación y la de las mujeres organizadas que se reunieron con senadores y diputados, elevando a su consideración la preocupación de evidencia de retroceso en algunos aspectos de la ley número 19.580 del mencionado documento, que estudió los artículos números 16, 31, 57 y 58, vamos a repasarlo en forma muy general, dado lo limitado del tiempo. En la sesión 1, Seguridad Pública, capítulo 1, Normas Penales, en el artículo 16 del proyecto de ley de urgente consideración se dispone: toda persona que deba aportar por disposición judicial un medio o dispositivo de rastreo, control electrónico, tales como pulseras electrónicas, tubilleras electrónicas o dispositivos similares, deberá preservarlo en la misma condición en que le fuera entregado y colocado. En ese marco, se hace necesario especificar que, al referirnos a la utilización de dispositivos electrónicos de violencias a la mujer basada en género, es necesario utilizar la terminología exacta y sin vaguedad. Nuestra legislación, cuando incorpora la perspectiva de género en referencia a actos de violencia, lo hace exigiendo que la sujeta destinataria de la violencia sea mujer, pero no establece limitación en cuanto al género de quien ejecuta el acto de violencia. Y no es exacto pensar que los hombres exclusivamente son quienes la ejercen. Una mujer médica de profesión ginecológica puede incurrir en actos que configuren violencia obstétrica, y así podríamos recorrer toda y cada una de las formas que adquiere la violencia hacia la mujer basada en género. Por otra parte,
Es muy vaga la mención a violencia de género, porque así expresada resulta imposible saber a qué tipo de manifestación se está refiriendo y la medida de protección que se puede dispensar en una violencia específica puede no tener ningún sentido de aplicación a otra. Por otra parte, ampliará exponencialmente el espectro de quienes utilizan estos dispositivos, sin haber incurrido en ninguna conducta delictiva directa o relacionada a actos de violencia hacia las mujeres basadas en género. Mediante el citado artículo, se obligará a magistrados a que ordenen preceptivamente la utilización de dispositivos toda vez que concede una salida transitoria a prisión o domiciliaria. En el artículo 31 del proyecto de ley de urgente consideración, será ilegal que las autoridades administrativas continúen destinando el dispositivo E4 exclusivamente para prisión domiciliaria y arresto domiciliario, y nieguen una tobillera de las hasta ahora utilizadas para los casos de alto riesgo de violencia basada en género. Lo que parece evidente es que la norma proyectada está desconociendo la propia realidad nacional, porque en nuestro país los dispositivos electrónicos no son recursos infinitos, muy por el contrario. En violencia basada en género ni siquiera hay disponibles en cantidad suficiente para cubrir los casos en los cuales ya fue judicialmente resuelta su colocación. En la sesión Seguridad Pública, capítulo 3, artículo 57 del proyecto de ley, se dispone: Dirección Nacional de Políticas de Género. Crea en el inciso 4, Ministerio del Interior, en la unidad ejecutora número 001, Secretaría del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Políticas de Género. Crear una Dirección Nacional contra la Violencia de Género implica hacer desaparecer del mapa institucional a la hasta ahora División de Políticas de Género dependiente de la Dirección General del Ministerio del Interior. De las declaraciones públicas no es posible conocer cuál es el sentido, la razón, los datos, el análisis y la argumentación que sustenta la decisión de tal campo institucional. Seguridad Pública, capítulo 3, artículo 58. Dispónese: transformarse el cargo de director de la División Política de Género, inciso 04, Ministerio del Interior, en la unidad ejecutora 001, Secretaría del Ministerio del Interior, creada por el artículo 137 de la Ley 18.362 del 6 de octubre del 2008. Es un cargo de particular confianza, incluido en el artículo D del artículo 9 de la Ley 15.809. El cargo de responsabilidad de la División de Políticas de Género se transformará en un cargo de particular confianza política. Tal designación no garantiza la idoneidad, conocimiento, capacidad ni experticia en una temática que así lo demanda. El tema de seguridad reviste tal importancia para la vida ciudadana y democrática del país que no constituye un espacio gubernamental para dar oportunidades de aprendizaje o ensayo y error, ni tampoco depositar la responsabilidad en quien toca de oído. En ello se va la vida de las personas y en materia de seguridad ciudadana y de género, específicamente la vida de las mujeres. Señor Presidente, todo lo que está entrecomillado pertenece a un documento de la cooperativa Mujer Ahora y adhiere a la Comisión Civil El Paso, Comité de Defensa de la Mujer, CLADEN, MISUN, la Red Canarias, el Movimiento, entre otras. Adjunto este documento, señor Presidente, y solicito que esta exposición, junto al documento, sea enviada a la Comisión de Género y Equidad de esta Junta, a la Comisión de Equidad y Género del Congreso Nacional de Ediles y a la cooperativa Mujer Ahora. Por ahora es todo, señor Presidente.